Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita generar la constante pi a partir de la serie 4 menos 4 tercios más 4 quintos menos 4 séptimos más menos 4 sobre n. Planteamos la solución en un programa de 15 líneas. En la línea 5 a una variable s le asignamos 0. Observe que este 0 se convierte a flotante, es decir, usamos un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Es decir, aquí estamos garantizando que el 0 sea de tipo numérico flotante, ya que usaremos la variable s en operaciones aritméticas. Recuerde que si usted desea en Python puede poner punto y coma al finalizar las instrucciones. También recuerde que en Python las variables no se declaran, entonces una variable será el tipo de dato según la información que almacene. Como la variable s va a almacenar dato numérico flotante, será entonces una variable de tipo flotante numérico. Bien, entonces en la línea 6 a la variable cantidad términos le asignamos el casting a entero, es decir, la conversión a entero de un valor ingresado por el usuario. Luego de ver un mensaje, es decir, estamos usando el método input. El método input permite tomar valores de entrada de los usuarios. Su modo de uso es muy sencillo. Ponemos la palabra input y luego paréntesis y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Cuando el programa compile, entonces el usuario verá el mensaje, ingresará un valor y al presionar enter este valor se irá a la variable, en este caso cantidad términos. Pero primero se convierte a entero, ya que el método input está dentro del método int, es decir, dentro del casting. Entre las líneas 8 y 13 vemos una estructura repetitiva for. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Vemos entonces un ciclo for cuya variable controladora es la i y va a tomar valores entre 1 hasta cantidad de términos. Mire que la semántica de un ciclo for en Python es diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes las variables controladoras tienen un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En este caso tiene un rango, la variable controladora ahí va a tener un rango que va a ir desde 1 hasta cantidad de términos. Muy importante entender que los bloques de líneas de código en Python no se manejan por llaves, sino por tabulación. Entonces los ciclos for, los ciclos while y las sentencias condicionales manejan sus líneas de código internas por tabulación. Por eso las líneas 10, 11, 12 y 13 pertenecen al ciclo for. Observa que tienen tabulación con respecto al ciclo for de la línea 8. Mientras que la línea 15 no pertenecerá al ciclo for. Python determinará que ahí termina el ciclo. También es importante mirar que una vez se establezca el ciclo, en este caso ciclo for, esa instrucción debe terminar con 2 puntos. Si fuese un ciclo while, igual se pone el ciclo while a condición y termina con 2 puntos o sentencias condicionales. Y luego recuerde que las líneas consecutivas pertenecientes al ciclo deberán llevar tabulación. Bien, entonces dentro de este ciclo, entre las líneas 10 a 13, vemos una sentencia condicional. Las sentencias condicionales permiten tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. En este caso preguntamos si la variable i módulo 2 es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 11, a la variable s le asigna lo que tiene s menos 4 sobre i por 2 menos 1. Si no, es decir, si es falsa la condicional, entonces línea 13 a la variable s le asigna lo que tiene s más 4 sobre i por 2 menos 1.
La línea 10 usa el operador módulo. El operador módulo permite hallar el residuo de una división. Si preguntamos si por ejemplo el residuo entre 5 dividido 3 sería 2, ¿sí? Si un residuo es 0, quiere decir que la división es exacta. Como en este caso preguntamos que si i módulo 2 es igual a 0, estamos preguntando que si el número i es par, ¿cierto? Si es par, quiere decir que su residuo es 0. Entonces vamos a almacenar en la línea 11 a la variable s, lo que tiene s menos la expresión aritmética. En caso de ser falsa, a la variable s le asignamos s más la expresión aritmética. Entonces básicamente para eso estamos usando esta condicional, para saber si acumulamos con negativo o con positivo, porque mire que la serie pi se genera con valores de menos más menos, es decir, se alternan los símbolos de suma y resta. Por eso es importante manejar esta condición, ya que i va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y estos valores entonces los compararemos con el módulo 2 para saber si es par o impar y entonces saber cómo acumulamos. Al salir entonces del ciclo for, solamente resta por imprimir el resultado. Por eso en la línea 15 usamos el método print. El método print permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y las variables, si no son de tipo string, se deben de convertir a string. Imprimimos entonces que pi se acerca a s. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita generar la constante pi. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co. Entrenamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.